Hay que calcularlo, como les decía, 80 menos, perdón, 300 menos 80 menos 200 menos 80 sobre el logaritmo natural de los deltas que antes calcularon. $1,300. No aguanta esa mamá. Ahí se ve. El Q sí me salió. Eso sí me salió. Lo demás no. La media logarítmica confirme. Acabo de decir los cálculos. Termodinámicamente 183.202, de la parte cinética 101.981. ¿Qué significa eso? Que 200 no es la temperatura. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la temperatura. Sí, bajémosle hasta 200. Si yo supuse 200, subámosle un poco, pongámosle 230. Sí, acá no va a cambiar, aquí le vamos a poner 230. Sí, 220 sería 300 menos 80. Sí, porque Son los 200. pues claro, fíjense, ahora ya puse que la temperatura de salida de los gases de combustión son ahora 230. Calculo el MLDT y comparo 128.242, 112.000, ya se va a aproximar. Voy a ponerle 235 a ver qué pasa. Fumando, bebiendo, chingando, fingiendo. Entonces, un poco vemos que ya se está aproximando la respuesta y está entre 230 y 235. Habría que depurar un poco más el cálculo, pero vemos que ya se está aproximando. Con todo lo que hemos visto, chicos, esta sería la forma en la cual ustedes pueden encontrar solución. Mensaje, ¿qué estamos haciendo? Juntando fundamentos que ustedes deberían conocer de la parte termodinámica. Y ligando la parte termodinámica con fundamentos de transferencia de calor. ¿Sí? Porque aquí, vuelvo y repito, como les acabo de explicar, los gases de combustión se están enfriando. ¿Por qué? Porque esa energía está sirviendo ¿para qué? Para precalentar el agua que circula por la parte interna de las tuberías. Si se enfría, yo puedo calcular esa cantidad de calor que pierden los gases de combustión como MSP, temperatura a la salida menos temperatura a la entrada. Ojo, estamos calculando por metro de tubería. Si yo incremento y le pongo 2 metros, esto va a cambiar. ¿Por qué? Porque el área de transferencia es diferente.
Porque claro, nosotros ¿qué estamos haciendo? Calculando un flujo másico por unidad de longitud de tubería. Si yo le pongo 2 metros, el flujo másico va a ser diferente. Porque la sección transversal por donde se mueve el gas con esa velocidad va a ser diferente. Lo que estamos haciendo en este punto, chicos, es como que yo tuviese mi intercambiador de calor, que obviamente tiene el banco de tuberías, y es como que tomase como base de cálculo y les dijese, calcúlenme lo que pasa en este segmento del intercambiador. 1 metro de tubería. Pero si yo le pongo 2, es lógico que incremento el alcance de mi intercambiador y es más agua la que se mueve por ahí. Por lo tanto, los cálculos van a ser diferentes. Más área de transferencia, más opción para intercambio de calor, más opción para que el gas entiendas. ¿Sí? Entonces, la primera lógica es la parte termodinámica. Lo segundo es que necesariamente tiene que empatarse con la parte cinética, con el mecanismo de transferencia de calor, con convección, ley de enfriamiento de Newton. Y por eso tengo que ver que se cumpla también que esa cantidad que pierde el calor tiene que ser calculada también desde la parte cinética, coeficiente de convección, área de transferencia, pero ahora vemos que el diferencial de temperaturas va cambiando desde 0 hasta 1 metro de tubería. ¿Sí? Entonces, eso hace que incorpore el concepto de ML. Fácil, ¿no es cierto? Delta T1 en un extremo, delta T en el otro extremo. Calcule el ML de T y ya tengo el diferencial de temperaturas característico que puedo utilizar a nivel de este problema. Y las dos formas de calcular la cantidad de calor que está perdiendo el gas tienen que darme exactamente el mismo resultado. Por eso aquí hago cálculos internos. La respuesta exacta, chicos, es más o menos 237 grados centígrados. Le uso. ¿Sí? Te va a la mierda. Déjenme ponerle acá 237. Fíjense, con 237 mediante este procedimiento, prácticamente los calores ya son idénticos. ¿Sí? Hay una diferencia de apenas 10 unidades. Que si ustedes lo hacen desde la lógica de porcentaje de error, eso es la diferencia entre esto y esto es, no sé, posiblemente hasta un 0,5. Pero, vuelvo y repito, hasta lo que hemos visto con esta pequeña aclaración de que yo tengo que ponderar la temperatura en la ley de enfriamiento de Newton por un valor medio, porque la temperatura del gas está cambiando, ¿sí? Tengo que hacerlo con un ML. Una pequeña aclaración para que quede claro el concepto y no se vayan a perder. Los gases de combustión, ¿no es cierto?, están chocando perpendicularmente al banco de tuberías. ¿Sí? Pero claro, ustedes tienen 16 filas. Entonces el gas recorre por las 16 filas y se va enfriando paulatinamente. En este caso, ¿desde cuánto? Desde 300 hasta 237, pero pasa por las 16 filas de tuberías. ¿Sí? Por eso yo no puedo calcular un delta de temperaturas que sea temperatura del fluido menos temperatura de la superficie. La temperatura de la superficie sí es constante, 80 grados centígrados, pero el gas, el fluido, va cambiando desde 300 hasta 237. Por eso, en todo el intercambiador yo saco un valor medio.
a nivel de que una media logarítmica. Por eso delta al inicio, delta al final, promedio logarítmicamente, y tengo que verificar que los flujos de calor desde la lógica termodinámica sean exactamente igual a la parte simple. Problema resuelto. ¿Sí? Ya está resuelta la parte del gas. Ya tenemos cuánto calor está perdiendo el gas, pero tal vez en este problema tenga que depurar un poco más del resultado. ¿Por qué? Porque mis propiedades físico-químicas están evaluadas a ¿cuánto? A una temperatura media de 250, bajo la lógica de que los gases salen a ¿cuánto? A 200, pero ahora están saliendo a 250. Tendré que modificar ligeramente las propiedades físico-químicas con esta nueva temperatura que acabo de obtener y va a mejorar un poco la exactitud del resultado. No creo que cambie tanto. Si yo saqué 237, me va a salir tal vez 236 o incluso 236,5. No va a cambiar mucho. Pero habrá lógica en lo que es propiedades físico-químicas evaluadas a una temperatura. ¿Qué me está faltando ahora por calcular? ¿Cuál es el delta de temperatura? Y ese es más fácil porque ya tengo el flujo másico del agua, tengo el CP del agua y lo único que haría es calcular que el delta. ¿Ven? Entonces entendamos esto, chicos. Vuelvo repito, los gases de combustión entran a 300, atraviesan 16 filas de tubería y están saliendo a 237. En cambio, el agua ingresa por la tubería en la parte interna y luego de recorrer 1 metro experimentará el delta que está calculado acá, 187 grados centígrados. ¿Sí? Con esto calculemos. ¿Qué flujo másico estaba puesto del agua? Chicos, ¿se acuerdan? 4 o 5 gramos. 6 kilogramos. 6 kilogramos. 6. 6, 6. Estás. Estoy. No. Soñé contigo. ¿Cómo? Salió como. Salió como.
Y el Como les decía ya, teniendo la cantidad de calor que está intercambiando o que se intercambia en el proceso, que el área es cuánto calor pierde el gas de combustión y cuánto calor gana el agua. MCP delta T para el agua, podríamos calcular el diferencial de temperaturas, el incremento de temperatura que está experimentando el agua, por unidad de longitud de tuberías. Como les decía, es como que yo secciono 1 metro de la tubería externa obviamente, y hago el cálculo. Si yo expando y le pongo 1,5 o 2 metros, el resultado va a ser diferente. ¿Sí? ¿Qué más para completar este problema? ¿Sí? También me decía que calcule lo que son pérdidas por la caída de presión. Exactamente lo mismo. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el número de Reynolds. ¿Sí? Ahí ustedes tienen el número de Reynolds. Con el número de Reynolds, recuerden, teníamos unos diagramas que nos guiaban el proceso. Tenemos que calcular el número de Reynolds, ¿sí? Con ese número de Reynolds calculamos esta variable PT. ¿Dónde está? ¿Cómo se calcula el PT? En una disposición alineada, ¿sí? Porque esa es la disposición en un intercambiador de calor. Aquí me dice cómo calcular el PT, que es lo que tengo que tomar en cuenta en este primer paso. Calculo el Reynolds hasta el PT que yo he evaluado y calculo este factor de fricción de Fanning. Pero nuevamente la lógica es que esto es para un tubo. Luego tengo que corregir y luego calculo el PT menos 1, divido para el PL menos 1, calculo o proyecto hasta el Reynolds máximo y estimo mi factor de corrección. Eso es lo que estoy ejecutando acá. Está calculado el Reynolds. Recuerden, el Reynolds calculado obtenido con la velocidad máxima. Eso, si mal no recuerdo, ya lo calculamos anteriormente para calcular el coeficiente de convección. Se repite. 3181 por la disposición que es alineada, en donde es una disposición cuadrangular, en donde el ST es igual al SL, me sale que el PT es igual al PL, calculo el factor de fricción de Fanning 17 y en este caso me sale un factor de corrección aproximado al unidad. Una vez que ya tengo el factor de fricción, es equivalente a lo que vimos en flujo de fluidos por tuberías, Fanning L sobre dB cuadrado sobre 2. contigo. Una vez que tenemos, vuelvo y repito, me dice el número de tubos, el factor de fricción, el factor de corrección, la densidad, la velocidad máxima al cuadrado sobre 2. Muy parecido a lo que utilizamos en flujo de fluidos por el interior de tuberías. Ojo, este cálculo referido aquí a la fase gas, a los gases de combustión. Porque, claro, los gases van a experimentar una caída de presión, pero el agua también que se mueve por el interior de la tubería también experimentará otra caída de presión que es diferente. Aquí estamos calculando flujo externo. Entonces aquí deberé utilizar la densidad del gas, la velocidad máxima del gas y lo demás ya lo hemos calculado. Y esto, repito, será la caída de presión que experimenta el gas cuando se mueve por el banco de tuberías, que es distinto de la caída de presión que experimenta el agua que se mueve por el interior de las tuberías. Ese será un poco más fácil de cuantificar, porque ese será que Fanning L sobre D cuadrado sobre 2 grados.
Y no hay ambigüedad porque la velocidad es única. ¿Sí? Entonces, chicos, con estos cálculos que acabamos de hacer, hemos ya marcado lo que es convección externa forzada sobre una superficie plana. Y cuando ya tengo una geometría curva, que en este caso serían ductos, tuberías, bancos de tuberías, de una disposición que ya sea escalonada, ya se va a dificultar un poco el cálculo. Pero entiendo que existen mecánicas o fórmulas que me permiten a mí, sobre todo, estimar esta sección transversal por donde se movería el ducto, se movería el fluido, perdón, porque aquí ayudaba mucho de que era una, digamos, repetición simétrica y siempre me dejaba ese espacio, ¿no es cierto?, la separación multiplicado por la longitud de la tubería y era ese espacio por donde consideraba que se movía el fluido. Si yo ya tengo una disposición que sea triangular o, como le llaman, escalonada, ¿sí?, es lo que yo estoy considerando. Aquí un poco se puede ver más fácilmente el cálculo que yo hice. Por aquí viene el fluido y yo estoy considerando que este es el espacio por donde se mueve el fluido. Por eso yo calculé la sección transversal de esa forma. El ST por metro de tubería. Pero si yo tengo ya esta disposición que es escalonada, ustedes se dan cuenta que ya luego se choca con el tubo acá. Entonces hay que hacer una corrección para calcular la sección transversal y pueda calcular ese flujo másico en esta disposición. Pero ventajosamente a nivel de intercambiadores de calor existe mucha normativa que me permite tener correlaciones o modelos matemáticos para calcular, sobre todo en la parte externa. Pero como les comentaba, con esto ya podemos hacer cálculos a nivel de convección externa. ¿Sí? En superficie plana tal vez es un poco más fácil, porque ahí, ¿sí?, tengo dos escenarios, ¿no es cierto? Superficie de pared cuya temperatura es constante o un flujo de calor constante y tengo modelos matemáticos. Ahí no me complico con esto del MLDT. Acá, cuando ya cambio la geometría de la superficie, es curva, es una tubería, sobre todo por la lógica de que eso se aplica mucho en intercambiadores de calor, tengo que variar un poco la sistemática, pero existen modelos matemáticos. Ahora vamos a entrar ya a lo que es convección interna. Nuevamente, convección forzada. Ejemplo, flujo de fluidos por el interior de tuberías. ¿Sí? Entonces, si yo ya tengo convección interna forzada y esto esencialmente es flujo de fluidos por el interior de tuberías, ¿sí?, específicamente vamos a analizar esas particularidades para calcular el coeficiente de convección. Brevemente, ¿cuál es la lógica de los problemas que nosotros vamos a ver para calcular coeficientes de convección? Voy a tener mi ducto. De forma general será un ducto circular, una tubería circular. El fluido se mueve por el interior de la tubería y experimenta aquí transferencia de calor. Y aquí nuevamente vienen estas dos formas de problemas que se pueden plantear. Esta superficie puede tener una temperatura que sea constante. O, así esta superficie puede llegar, o el fluido puede perder calor, pero este sea constante. Las dos cosas no pueden pasar de forma simultánea. No puedo tener temperatura de pared constante y flujo de calor constante. Es excluyente. ¿Sí?
Si yo tengo una temperatura de pared que sea constante, el flujo de calor va a ser variable. Y si hay un flujo de calor que sea constante, la temperatura de la pared tiene que variar. Eso se va a mantener. Eso, de forma general, en cualquier problema de transferencia de calor se va a cumplir. Otra particularidad que hay que tener presente. Yo puedo modificar la geometría del ducto. Les decía yo de forma tal vez general, porque a nivel de aplicaciones ya prácticas, generalmente las tuberías con las cuales voy a trabajar van a ser que tuberías circulares. Pero, no sé, problemas de acondicionamiento de aire, en donde yo voy a transportar aire, generalmente esos ductos ya no son circulares sino cuadrangulares. Entonces, la geometría de mi ducto ya no va a ser circular sino cuadrangular, y en términos generales cualquier geometría triangular, lo que fuese. Los conceptos van a ser los mismos. Lo que va a cambiar es que tendré que trabajar con un diámetro equivalente. ¿Sí? Y el diámetro equivalente ustedes ya saben que es que 4 veces la sección transversal del flujo sobre el perímetro de transferencia. ¿Sí? Perímetro de transferencia. Aquí ya no estoy hablando de cantidad de movimiento, estoy hablando de calor. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque yo puedo tener este problema. ¿Sí? Que un poco ya me estoy expandiendo a lo que son intercambiadores de calor y estoy viendo el escenario más sencillo, que es un intercambiador de calor de doble tubo o de tubo concéntrico, famoso condensador de Liebig. Yo puedo, quisiese calcular los cálculos para quién. Dejo de lado la tubería interna, donde ahí sería que convección interna forzada 100% sin lugar a equivocaciones. Pero quiero calcular la parte de transferencia de calor del fluido que se mueve externamente, es decir, en el espacio anular. Este fluido, obviamente, que va a experimentar flujo externo aquí en la tubería interna, pero está siendo contenido por el ducto superior. Entonces, esto también, chicos, es convección interna forzada. Hay superficies que contienen completamente el flujo interno, pero hay la particularidad de que es el movimiento por ¿dónde? Por un espacio nulo. Claro, ya no es un problema típico. Lo puedo solucionar aplicando los mismos fundamentos que vamos a ver a nivel de convección interna forzada, pero la particularidad es que tendré que utilizar conceptos de diámetro equivalente. Y aquí, chicos, tomen bien sus apuntes, presten bien atención. Aquí la parte térmica es distinta de la parte hidrodinámica. Aquí yo también puedo calcular la fricción que experimentaría el fluido que se mueve por ¿dónde? Por el espacio anular. Aquí puedo aplicar lo mismo para calcular la caída de presión. Fanning, aquí sería 1 sobre D cuadrado sobre 2. Si yo quiero calcular la caída de presión por unidad de longitud del fluido que se mueve por el espacio anular, esto me sirve. Fanning L, aquí estoy calculando por unidad de longitud, por eso aquí es L sobre D, pero el L se va al denominador y me queda 1 sobre D. D cuadrado sobre 2G, la ecuación que ustedes aplicaban para calcular fricción en tuberías. Acá es lo mismo, flujo interno. Esta superficie interior y el exterior contienen completamente el flujo, pero ya no es 100% un ducto circular,
es flujo por espacio anular. Entonces aquí yo puedo aplicar esto. La lógica se va a mantener. Tengo que calcular un Reynolds. Con ese Reynolds tendré que calcular un factor de fricción de Fanning. ¿En conjunto con qué? Con una rugosidad relativa. Pero aquí la geometría no es un ducto circular en donde el diámetro equivalente es el diámetro de la tubería. Aquí no tengo formalmente una tubería que tenga un único diámetro. Entonces, ¿qué hago? Diámetro equivalente. El Reynolds, ¿cómo lo voy a calcular? Densidad, la velocidad que tiene el fluido moviéndose por el espacio anular, que lo pueden calcular, eso es simple geometría. Y aquí es que diámetro equivalente sobre viscosidad. ¿Cómo van a calcular la rugosidad relativa? Diámetro o la rugosidad del material sobre diámetro equivalente. Lo demás, el cuento ustedes ya se lo saben. Pero aquí el problema está en que en el diámetro equivalente. El diámetro equivalente 4 veces la sección transversal al flujo. ¿Cuál es la sección transversal al flujo? El espacio anular. 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado. Diámetro externo menos 1/4 de pi por el diámetro al cuadrado, diámetro interno. Ojo, sean exactos. Aquí hay espesores. Por lo tanto, yo tengo que utilizar aquí el diámetro externo de la tubería interna y el diámetro interno de la tubería externa. Para calcular exactamente la sección transversal al flujo. Geometría. Información de tuberías. ¿Y cuál es el perímetro de transferencia, chicos? Si quiero calcular fricción. Pi por radio de la externa menos pi por radio de la interna. Pi de menos pi de... ¿Qué causa la fricción, chicos? La interacción del fluido con una superficie. Aquí lo que me está pidiendo es que yo calcule cuál es el perímetro que está experimentando fricción. Por eso es perímetro de transferencia. Y si la transferencia es cantidad de movimiento, estoy hablando de fricción. Y la fricción es sinónimo de interacción de fluido con superficie. Consecuentemente, el perímetro de transferencia aquí es que este perímetro de acá y el de acá, porque esas son las superficies que están incidiendo en la fricción. Cuando yo tenía convección interna 100% o flujo interno 100% acá, obviamente que el perímetro de transferencia es este, porque ahí es la fricción que está generando la interacción del fluido con la superficie, pero aquí tengo dos superficies. Escribiendo la fórmula para calcular el diámetro equivalente para calcular fricción en este escenario, me queda esto. Se me simplifica el pi. Me falta 4 veces, ¿no es cierto? Se me ve el 4. Me queda diámetro exterior al cuadrado menos diámetro interno al cuadrado sobre diámetro externo más diámetro interno. Esto factoriza, ¿no es cierto? Diferencia de cuadrados es diámetro externo menos diámetro interno multiplicado por diámetro externo más diámetro interno. ¿Y eso qué pasa? Que se me simplifica con el denominador. Y si tengo este escenario, para calcular fricción, este diámetro equivalente simplemente ha sido igual a que la diferencia de los diámetros. Pero cuando estoy haciendo un cálculo sin tomar en cuenta el espesor de las tuberías. Porque realmente aquí, ¿qué sería? El diámetro interno de la tubería mayor menos el diámetro externo de la tubería menor.
Ojo, esto en la parte hidrodinámica para cálculo de pérdidas por fricción. Si me voy a transferencia de calor, la ecuación se va a mantener. El numerador es el mismo porque es 4 veces la sección transversal al flujo. Eso no cambia, pero el perímetro de transferencia es diferente. ¿Por qué? Porque ese perímetro de transferencia tiene que ser la superficie por donde están intercambiando calor o intercambia calor la corriente o el fluido. ¿Cuál es esa superficie? Solo esta. ¿Por qué? Porque estoy analizando convección y convección es que interacción del fluido con una superficie, ¿con cuál? Con la que está intercambiando calor. Y el fluido intercambia calor respecto de esta. ¿Por qué? Porque en términos globales aquí tengo un fluido 1 y aquí tengo un fluido 2. El uno pierde y el otro gana. Hay una dirección de transferencia de calor. Y bajo el supuesto de que el fluido 1 pierda calor y se vaya al fluido 2, esta es la superficie que regula la transferencia de calor. Consecuentemente, cuando yo aplique esta fórmula para calcular el diámetro equivalente para transferencia de calor, esto no existe. Solo es un perímetro de transferencia. ¿Cuál? Este. Esto de acá no existe. Y es un error y les pido que tengan precaución, porque si ustedes utilizan el libro de Sendel, no discrimina entre la parte hidrodinámica y la parte térmica. El diámetro equivalente les dice que es igual. Un error conceptual desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque si ustedes pusiesen eso, eso significa que el fluido está intercambiando calor tanto por este lado como en este. Estaría tomando en cuenta transferencia de calor múltiple con 3 fluidos, cosa que nosotros a nivel de cálculos no lo hacemos porque aislamos el intercambiador de calor y vemos únicamente la transferencia de calor entre fluido 1 y fluido 2. ¿Cuál es la superficie de separación para ese intercambio? Este. Y ese es el perímetro de transferencia. Por lo tanto, cuando enfrenten este tipo de problemas a nivel de transferencia de calor, diámetro equivalente, 4 veces la sección transversal al flujo dividido para el perímetro de transferencia, y ese perímetro de transferencia es la superficie de separación, o es la superficie con la cual está interactuando el fluido para transferencia de calor. Y en convección, recuerden el concepto, es superficie y fluido, no son dos superficies. Nosotros vemos la convección bajo esta lógica. Superficie, fluido. Única. Que trasladado este problema es este. Hasta aquí puede llegar el calor, que luego se va al fluido. No interviene la derecha. Es precaución. Discriminen lo que es la parte hidrodinámica de la parte térmica. Y este conflicto surge o puede surgir cuando están trabajando con geometrías distintas en donde tengan que generar el concepto de que el diámetro equivalente. Lo demás, exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, repito, ya no me importa la geometría del ducto. Puedo tener estos escenarios. La única corrección que tendré que hacer es que diámetro equivalente. El Reynolds, calculado con el diámetro equivalente, y aquí viene muchas veces el conflicto. Si ustedes no me calculan bien el diámetro equivalente, el Reynolds está mal calculado. Y si calculan mal el Reynolds, calcula mal el Nusselt. Y si calcula mal el Nusselt, el H está mal calculado y todo lo demás no sirve. ¿Sí? Precaución, cuidado. Y a pesar de que se los diga, muchos de ustedes apuesto que se van a equivocar en el examen. ¿Sí?
Entonces Reynolds va a ser densidad, velocidad, diámetro equivalente sobre viscosidad, pero tengan cuidado con esto, no es lo mismo la parte hidrodinámica que la parte térmica. Y el segundo error es que, claro, no usen el que H, diámetro equivalente sobre K. Si calculan mal el diámetro equivalente, no sirve nada de lo que hagan a continuación. Por eso se empieza o revisamos algo que tiene que ver con ductos, con tuberías, porque claro, yo voy a hablar de escenarios en donde tengo flujo de fluidos por el interior de tuberías, pero mi enfoque principal será que transferencia de calor. Pero no puedo descuidar la parte hidrodinámica. ¿Por qué? Porque el fluido se mueve por la tubería, y si se mueve por la tubería, hay fricción, hay caídas de presión, que pueden sumarse también al efecto de transferencia de calor. El fluido, cuando ingresa a un intercambiador de calor, recorre el intercambiador de calor, se mueve por tuberías. Y eso significa fricción, y eso significa caída de presión. El fluido pierde presión, hay una caída de presión cuando se mueve por el intercambiador de calor. Pero si hay intercambio de calor, también va a cambiar su temperatura. Por lo tanto, la fricción está ahí y saben cómo se calcula. Nos vamos a preocupar ahora de la transferencia de calor. Entre esto y esto, repito, la lógica de cálculo es la misma. Lo único que va a cambiar es que tengo que trabajar con diámetro equivalente. Ventajosamente en esto, el diámetro equivalente es igual al diámetro de la tubería. ¿Qué más? Esto necesariamente lo tienen que recordar, ¿no es cierto? Hay un perfil de velocidades. Aquí un poco estoy tomando como punto de partida la parte hidrodinámica. Transferencia o transporte de cantidad de movimiento. El fluido se mueve por la tubería. Hay un perfil de velocidades, eso es indiscutible. Y con fines de cálculo, yo no utilizo el perfil de velocidades, sino que hago que calculo la velocidad media, ¿no es cierto? ¿Qué es la velocidad que yo utilizo para qué? Para calcular caudales. Velocidad media por la sección transversal al flujo me permite calcular o estimar el caudal. Estas ecuaciones solo recuerdan el procedimiento para calcular la velocidad. Y aquí viene algo importante, algo que deberán de tener en cuenta y algo que complica el problema de la transferencia de calor. Deberán de recordar que cuando veíamos flujo de fluidos por el interior de tuberías, yo les decía que la tubería formalmente que tiene una longitud de entrada. ¿Qué representaba la longitud de entrada, chicos? Los que toman fenómenos 1, esto lo vimos, ¿qué será? Recién hace un mes atrás. Si no lo saben, ya te van a traer problemas analizando. Te van a traer problemas de fenómenos 1 y de fenómenos 2. Esto tenía que ver mucho con qué, con capa límite hidrodinámica. Claro, el fluido empieza a interactuar con la tubería y empieza a crecer la capa límite hidrodinámica. Ese crecimiento implicaba que los perfiles de velocidades eran cambiantes. Pero como es un crecimiento continuo, que va desde todo el borde, va creciendo de forma continua, pero hay un punto en el cual esas capas límites que van creciendo desde los bordes llegan a un punto en el que se intersecan. ¿Y qué pasa? Que la tubería se inunda completamente de capa límite. ¿Eso qué significa? Que ya tienen un único perfil de velocidades. De tener un único perfil de velocidades, ya pueden poder extraer una velocidad media. Es constante en toda la tubería. Esa es la implicancia y lo importante de que entiendan
todos los conceptos que tienen que ver con cantidad de movimiento. Luego de que ya atraviesa o tenemos, el fluido recorrió la longitud de entrada, repito, hay una única capa límite, hay un único perfil de velocidades, y al tener un único perfil de velocidades que ya no cambia en toda la teoría, utilizo una única velocidad media y por eso calculo un único caudal. ¿Sí? Diferencia en transferencia de calor. Obviamente que por efectos de la capa límite térmica que también existirá en una teoría, ¿qué va a pasar? En el perfil de temperaturas. Evidentemente que existe un perfil de temperaturas. Pero aquí lo que complica es lo siguiente. Si ustedes dan calor a un ducto, a una tubería, y por esa tubería se mueve agua, ¿qué va a pasar con el agua? ¿Qué se va a calentar? Eso es lo que pasa en un intercambiador de calor. Si le están dando energía, el fluido ingresará frío, y como recibe energía de forma continua, ¿qué pasa? Que conforme se mueve por el ducto, la tubería, ¿qué pasa? El fluido se va calentando. Obviamente que existe un perfil de temperatura, sí existe, porque hay capa límite térmica. Ese perfil de temperaturas, obviamente que me permite calcular la temperatura media. Pero esa temperatura media entre entrada y salida es diferente. Y eso es lo que complica. ¿Sí? Aquí está la parte hidrodinámica. Longitud de entrada, crecimiento de capa límite. Se intersecan todas las capas límites. El tubo se inunda de una única capa límite, un único perfil de velocidades. Y esto ya no cambia porque todo el ducto está inundado por capas límites. Y este perfil es invariable, y si es invariable, saco una velocidad media, que es la misma en todo. ¿Nosotros qué hacíamos? Despreciar esto, porque hay modelos matemáticos que me permiten calcular la longitud de entrada en función de qué, del diámetro de la tuba. Y haciendo cálculos, esto es, no sé, centímetros, 5 centímetros en comparación a una teoría que tiene, no sé, 80 metros. Nada. Pero esto desde la lógica de qué? De la parte hidrodinámica. ¿Qué pasa en la parte térmica? También hay un perfil de temperatura. ¿Sí? Hay flujo de calor, hay transferencia de calor. ¿Sí? Recuerden, este ducto es circular y todo el ducto está recibiendo calor, energía. Flujo de calor unidireccional. Aquí tal vez sirve la lógica de sentido radial. Radialmente está recibiendo calor o radialmente está perdiendo calor. ¿Sí? Consecuentemente, hay un perfil de temperaturas porque se va a mantener mucho la lógica. Si está recibiendo calor, ¿qué va a pasar? Que va a estar más caliente en la superficie, lo que esté próximo a la superficie de la teoría, porque está recibiendo calor. Y este punto recibe calor más prontamente que el que se encuentre en el centro de la teoría. Por lo tanto, formalmente existe un perfil de temperaturas. Si hay un perfil de temperaturas, yo puedo promediar ese perfil de temperaturas y sacar que una temperatura media. Pero aquí la particularidad es que ya no puedo hablar de una única temperatura media. Porque si yo hablo de una única temperatura media, ¿qué pasa? Que estoy anulando el efecto de transferencia de calor. El concepto ya no puede trasladarse. Yo no puedo hablar de una única velocidad media. ¿Qué pasa? ¿A nivel de qué? De transferencia de cantidad de movimiento. ¿Por qué? Porque físicamente, por efecto de la transferencia de calor, ¿qué pasa con el fluido? Que se está calentando, se está enfriando a nivel de qué? De valores medios. Por eso yo hablaré de que de una temperatura media a la entrada y una temperatura media a la salida.
Desde la lógica de transferencia de cantidad de movimiento, como les decía, una vez que ya hemos rebasado la longitud de entrada, tengo un único perfil de velocidades. ¿Sí? Es el mismo, ya no me importa la posición en la tubería, por eso pondero y saco una velocidad media. Que al ser ya constante me permite calcular un caudal que obviamente es constante. ¿Sí? Y aquí no me interesará si también experimenta transferencia de calor, porque voy a tener temperatura 1 y voy a tener la temperatura 2, ¿no es cierto? Entra a 50, sale a 100, entra a 20, sale a 40, está cambiando su temperatura. A pesar de que tal vez el fenómeno de transporte 1, hablábamos de sistemas isotérmicos, puedo también abordar estos problemas en donde el fluido cuando se mueve por la tubería cambia su temperatura. ¿Cómo resolver el problema? Haciendo los cálculos a una temperatura media. Problema resuelto. Lo demás es lo mismo. Si yo quiero ahora ver la parte térmica, ojo, esto es cantidad de movimiento. Pero si yo quiero evaluar ahora la parte térmica, transferencia de calor, nuevamente existe un perfil de temperaturas. Para que haya un cambio de temperatura entre T1 y T2, tiene que haber transferencia de calor. Tiene que ingresar calor, o el fluido tiene que recibir calor, o el fluido tiene que perder calor para que cambie su temperatura. Siempre será la lógica flujo de calor unidireccional, y en este caso es en sentido radial. ¿Sí? Aquí hay capa límite térmica. Pero aquí la lógica de la transferencia de calor hace que efectivamente haya un perfil de temperaturas. Si hay un perfil de temperaturas, ¿qué pasa? ¿Qué puedo calcular una temperatura media? Pero esa temperatura media es justamente el T1 y el T2 que ustedes tienen acá. La temperatura media del fluido conforme se mueve por la tubería por efectos de la transferencia de calor va cambiando. Y eso hace que cuando yo compare la transferencia de calor con la transferencia de cantidad de movimiento, yo pueda representar la velocidad media en la tubería con una línea cuya posición es constante. ¿Por qué? Porque la velocidad media es la misma. Si yo quiero hacer el mismo símil y trazar el comportamiento que tiene la temperatura media en el ducto, ¿qué pasa? Que va cambiando desde T1 hasta T2. Y eso, chicos, complica el problema de transferencia. Yo ya no puedo utilizar unas similitudes de una lógica de una velocidad media a nivel de una temperatura media, porque esa temperatura media en el fluido va cambiando por efectos de qué, de la transferencia. Aquí era fácil, repito, ¿por qué? Porque la velocidad media, una vez que ya la capa límite hidrodinámica inunda la tubería, ese perfil ya no cambia y es única la velocidad media. Acá hay perfil de temperaturas. Puedo sacar una temperatura media, pero por efecto de la transferencia de calor, esa temperatura media va a cambiar. El mensaje, por lo pronto, que quiero que entiendan, es que cuando yo planteo este balance, este delta realmente significa temperatura media 2 menos temperatura media 1, porque, vuelvo y repito, existe un perfil de temperaturas. ¿Eso qué va a significar? Y claro, aquí sí, efectivamente, también en la parte térmica se puede calcular la longitud de entrada. Ya vamos a ver un poco la lógica. Pero este perfil de temperaturas, a pesar de que ya hayamos rebasado esta zona o esta longitud de entrada, ese perfil de temperaturas es siempre cambiante.
Por eso, cuando yo calculo su temperatura media, también va cambiando, manteniendo lógica y relación con ¿qué? Con la transferencia de calor. El sentido neto de la transferencia de calor es cambio de temperatura, pero cambio de temperatura en valores medios, globales, no de perfiles de temperatura. Entonces, esto complica, chicos, y hace que sea un poco más difícil la transferencia de calor. Sin embargo, algo interesante es que si yo reescribo mis variables sobre el nivel de transferencia de calor en términos adimensionales, pasa algo interesante. Entonces, la lógica es que voy a aprovechar, ¿sí?, lo que son grupos adimensionales y posiblemente trabajar en términos adimensionales para tratar de ver si puedo eliminar esta complejidad de que la temperatura media es variable. Y es por eso que yo voy a tal vez a generar o a definir en términos adimensionales esta problemática. Y la variable más importante va a ser temperatura. Entonces voy a tratar de generar un equivalente a nivel de ¿qué? De una temperatura adimensional. Los textos hablan de eso, temperatura adimensional, pero realmente prefiero que lo vean como la fuerza impulsora que promueve la transferencia de calor. ¿Cuál es la fuerza impulsora? Diferencia de temperaturas. Pero realmente lo que se va a definir es que una diferencia de temperaturas adimensional. Lo que ya vimos en sistemas concentrados, en transferencia de calor por conducción, en estado transitorio. Voy a dividir, voy a sacar un delta, tal vez puntual, dividido para un máximo diferencial de temperaturas. Y cuando yo genero esta temperatura adimensional, que realmente es una diferencia de temperatura adimensional, me voy a dar cuenta que a nivel de esa nueva variable de temperatura adimensional, recupero la característica de que esa temperatura media en términos adimensionales es constante. ¿Sí? Que es justamente lo que ustedes ya tienen acá. Cuando yo visualizo y trato de entender el perfil de temperaturas, pero ya en términos adimensionales, una vez que ya rebaso y abandono la longitud de entrada térmica de mi tubería, ya tengo un único perfil de temperaturas que ya es constante y me permite recuperar esa característica de trabajar con un valor medio que ya no depende de la posición de la tubería. Pero esa temperatura media es a nivel de ¿qué? A nivel de una temperatura adimensional. ¿Cómo defino esa temperatura adimensional? La temperatura en la superficie, ¿sí?, por acá, menos la temperatura en cualquier posición radial, dividido para el máximo diferencial de temperaturas que puedo tener, que va a ser que la temperatura en la superficie menos la temperatura media. ¿Sí? Fijo alguna posición determinada. En esa posición determinada que tengo un valor medio. ¿Sí? Por eso aquí me habla de un T sub X. ¿Qué significa X? Posición. En esta posición en X, ¿sí?, analizo lo que pasa con el fluido. Aquí existe un perfil de temperaturas y saco un valor medio a nivel de su temperatura. Por eso me está diciendo que tengo en esta posición en X un TC en la superficie de 30. Pero recuerden, realmente en esta posición que tengo un perfil de temperaturas.
¿Que depende de qué? De la posición radial. Por eso aquí me está diciendo TS en esta posición X menos la temperatura en alguna posición radial en esta misma posición. Es decir, no sé, acá. Por efecto del perfil de temperaturas, la temperatura, si cambio la posición radial, va a ser diferente. ¿Entre qué? Entre la superficie y la parte central de la tuba. Por eso me está diciendo que en el numerador tengo un diferencial de temperaturas entre qué? La superficie y en alguna posición radial. Y eso lo divido entre la máxima diferencia de temperaturas que podría tener en esa posición, y por eso me dice que es TS menos el valor medio de la temperatura. ¿Sí? De esa forma, ¿sí?, yo podría calcular temperaturas o diferencias de temperaturas adimensionales en cualquier posición a lo largo de la tuba. Pero la ventaja de hacer esto es que ya hago que el perfil de temperaturas adimensional a lo largo de la tubería, cuando ya rebasé la longitud de entrada térmica, y es único. Por lo tanto, esta temperatura media, pero en términos adimensionales, es la misma. ¿Sí? Y al ser la misma, pues ya puedo de alguna forma recuperar, y veremos más adelante que esto tiene que ver con el número de bits. ¿Sí? Continuamos el día de hoy.